Bueno, yo soy Valentina Muñoz y hoy estaremos hablando sobre la lectura de Toparse con la arquitectura de Fabio Restrepo. A mí en lo personal me pareció muy interesante como, si bien la lectura es muy poética y tiene ciertos trazos de sensibilidad frente a cuando se habla de la arquitectura, y sobre todo del Centro Agros, me parece muy interesante cómo esta sensibilidad se llega a partir de la técnica. Y es como volver un poco al el principio del curso cuando hablábamos de Sumter, y es a partir de cómo tal vez se crean estos muros o se establece el espacio, que el muro deja de ser muro y el muro, como lo dice la lectura, renuncia al resguardo, y ahí es cuando deja filtrar el agua, permite pasar el viento, permite, hay veces, cierto sonido, y eso lo que a mí me hace sentir, porque no he estado en el edificio, pero como cuando escucho las descripciones de este edificio por medio de esta lectura, es una forma de ralentizar el tiempo para contemplar la misma arquitectura, y esto para mí únicamente se va a lograr a partir de la técnica y a partir de esa sensibilidad de la técnica, que es lo que permite conectar con las personas y conectar un poco con esa memoria colectiva, que permite crear un nuevo espacio y permite habitarlo de una forma un poco más sensible. Continuando con lo que mencionaba Valentina, pues yo soy Susana Mayorga y quería mencionar, pues ya lo veníamos mencionando videos atrás, pero como las lecturas entre ellas se complementan muy bien, y justo quería como mencionar el tema del documental, porque siento que incluso encontramos frases del documental que se encuentran en el texto, y es el tema de cómo la arquitectura es de todos, pero a la vez no es de nadie, y la frase que es: la arquitectura revela lo invisible de la geografía, que se me hace que es un tema muy interesante, porque siento que la postura que han tenido estas últimas lecturas muestran cómo ya se deja de lado al usuario, ya se deja de lado el uso por completo, y empezamos a entender un poco cuáles son las condiciones del ambiente y cómo estas condiciones, si bien entre ellas son muy distintas, como lo es la luz, el viento, la sombra, se pueden traducir al lenguaje técnico, que es lo que mencionabas tú, Vale, que es muy valioso, porque ahí es cuando uno verdaderamente entiende cómo se comportan los materiales, cómo se comporta el espacio y cómo es posible sacar esto que ya está en el espacio pero que no vemos, como lo invisible de la geografía. Y siento que es una postura muy valiosa para entender la arquitectura sensorial, pero desde una partida sumamente técnica, y que muchas veces se deja de lado por enfocarse mucho en el usuario. Y siento que es algo que a mí personalmente me ha pasado, y desde que leí, desde que he leído todas las lecturas del seminario, pues me he venido preguntando cuál es la manera más apropiada de hacer arquitectura, pues porque nunca la había interpretado a partir del entorno, sino del usuario y del uso. Entonces, pues es algo bastante interesante de hablar. Gracias, Susi. Yo soy Juan Felipe Molano. A mí lo que más me llamó la atención del texto es que resume esas características que hemos venido estudiando de lo que es la arquitectura, de diferentes como ámbitos y diferentes formas de mirarla, y particularmente pues, lo categorizan en cuatro tipos, que es de geografía, que la arquitectura es pública, que la arquitectura viene de la materia y que es memoria. Y yo creo que siempre es interesante que va explicando y haciendo análisis de cada uno de estos temas por medio del proyecto de Lorenzo Castro. Entonces es como demostrando que es un proyecto que reúne todas estas características que conforman la arquitectura, porque también sí creo que hay arquitectura que se enfoca pues, que en una sola de esas cosas, que sea exclusivamente dedicada a la geografía, exclusivamente dedicada a un carácter autobiográfico o una demostración de técnica espectacular, pero siento que, pues como lo demuestran en la lectura, una buena arquitectura es que sutilmente responde cada una de esas preguntas, y esto es lo que demuestra la lectura, como hacer el análisis del concepto y cómo se refleja en un edificio de este tipo.
Sí, hola, yo soy Santiago Caballero. Yo estoy muy de acuerdo con... Me parece muy bonito lo que decía Sus de cómo visibilizar lo invisible de la geografía. A mí siempre me ha interesado como dentro de los discursos del profesor Juan Pablo Ortiz, de Fabio, el tema de hacer un acto fundacional. O sea, a mí me gustó mucho la última parte en la que explica que el proyecto nace es como de las piedras del río que están como próximos al proyecto. Yo tampoco he ido. Entonces yo siento que estoy muy de acuerdo con eso que dice Vale y Juanfe de que sí son cosas tangibles, o sea, sí es un tema que se convierte en algo que se traduce en el dibujo y que se traduce en el proyecto, o sea, no es como la hipersensibilidad por allá súper lejos, sino que yo siento que cuando uno se sienta a analizar esas cosas y a proyectar con eso, se ve en el proyecto. O sea, tampoco he tenido la oportunidad de ir, pero yo siento que sin que Lorenzo Castro esté al lado de uno dándole la vuelta al proyecto, yo siento que uno siente eso y eso hace un gran proyecto, que es entender la geografía, como dice Sus, y hacer un acto fundacional que lo conecte. Es decir, el edificio va a funcionar así porque se conecta con la memoria, con la materia, o sea, como que responde a todas esas cosas sin necesidad de lo que dice Juanfe, de que sea una técnica hiper compleja ni que se sienta muy forzado el tema autobiográfico. Entonces yo siento que en el pregrado es una cosa que no he encontrado mucho, es decir, como analice estas cosas y ahí sí sientes a diseñar. Entonces siento que es una cosa que se vuelve muy tangible a la hora de diseñar y es algo que uno no se entera tan rápido, como dice Jesús. Sí, y como cerrando, atándolo a ese primer capítulo del lugar, me parece muy interesante como en la lectura hablan de el lugar emerge cuando las deformaciones producidas por la arquitectura ponen en manifiesto el emplazamiento, bueno, bla, 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 y después termina dando cuerpo al tiempo desde la invención de nuevas sombras. Y a mí personalmente esta frase como hablando de la geografía y entendiendo el lugar en donde se emplaza la arquitectura, me pone a cuestionar un poco porque esta frase hablara como si la arquitectura fuera antes que el lugar y como si el lugar solo se creara a partir de la arquitectura. Y si bien creo que es una forma muy interesante de verlo y entenderlo, porque permite entender y ser un poco más sensible de qué es lo que yo voy a emplazar, qué es lo que yo voy a crear, qué es lo que yo voy a permitir que las personas sientan o habiten a partir de estas deformaciones del lugar que se dan por la arquitectura. También creo que hay lugar antes de la arquitectura y creo que hay cosas del lugar que se deben respetar o que se deben tener en cuenta antes de que exista por sí misma la arquitectura. Ya. Gracias.